son ricos en teología, es decir, en palabra de Dios, en conocimiento de Dios. Y por eso adoramos de esa forma. Finalmente, hablamos también cómo Dios demanda que no se le adore hipócritamente. Acompáñenme, por favor, a Mateo 15, del 3 al 7. Mateo 15, del 3 al 7. Mateo 15, del 3 al 7. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también estamos en bueno, vamos a leer desde el 1 para que lo entendamos? Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Los fariseos tenían una forma ritualista de lavarse las manos para ingerir alimentos. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a la madre, muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué sucede? Los judíos habían impuesto una práctica, una tradición, en la que ordenaban ciertos jóvenes o los fariseos podían comprometer cierta ofrenda a Dios que consistía en dinero o en especie, con la que se obligaban a llevarlo al altar de Dios. Entonces, ¿qué sucedía en la realidad? Que de repente su padre o su madre experimentaban alguna necesidad y ellos usaban de pretexto esa ofrenda que habían ofrecido a Dios para no ayudar a sus padres. Entonces Cristo les está diciendo: oye, eso que tú estás haciendo, tú lo ofreciste con base en tradiciones de hombres. Y al obedecer esas tradiciones, estás desobedeciendo la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo les llama? Hipócritas. Puede parecer en esas ofrendas que parecen ser piadosas, que parecen ser muy elogiables delante de los hombres, en realidad terminan desobedeciendo o haciendo desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por quedar bien con los hombres del templo, dejaban de honrar a sus padres y a sus madres. Y eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque estaban agradando al hombre y no a Dios. Entonces, Dios nos manda a no adorarle hipócritamente. Lo hemos visto en Hebreos 10, del 19 al 22, cómo Dios demanda que nos acerquemos con un corazón limpio, con un corazón purificado por Dios. Si nosotros, cuando vamos a ofrendar, cuando vamos a orar, cuando vamos a estudiar la palabra, lo hacemos como mero ejercicio legalista, es decir, por mera voluntad humana, tengamos cuidado de hacerlo así. Busquemos a Dios, pidámosle perdón y pidámosle que nos dé un corazón sincero, un corazón que de verdadera obra del Espíritu y por agradecimiento, por rendir una adoración, un sacrificio vivo, santo y agradable, como lo manda Romanos 12, 1 y 2, acudamos a Él y adorémosle de esa forma. ¿Ok? Ahora, fíjense, tampoco debemos de adorar por tradición o por costumbres. Aquí mismo, el mismo texto que acabo de leer les dice, versículos 7 a 9, hipócritas,
Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es lo que les explicaba acerca de la hipocresía. Pero aquí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Cuando nosotros empezamos a hacer tradiciones y pretendemos usar la tradición como pretexto para desobedecer su palabra, estamos cayendo en esa hipocresía, en ese poner por encima de la palabra de Dios las costumbres de los hombres. Desafortunadamente, eso fue lo que llevó en mucha medida al oscurantismo de la Edad Media. Por eso la frase de la Reforma, post tenebras lux, es decir, después de las tinieblas, la luz. ¿Y cuál fue la luz? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios, la iglesia pudo ver, la verdadera iglesia, el verdadero remanente pudo ver cómo es que debemos adorar a Dios. No con base en lo que la supuesta iglesia había formado por siglos y siglos, supuestamente, en tradiciones, en costumbres, sino regresar a la palabra de Dios. Pero incluso, no sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos también de Dios es Espíritu, hablamos del pasaje en el que Jesucristo tiene un encuentro con la mujer samaritana. Vamos a Juan 4, versículos 19 a 24. Nuevamente, si quieren ver un estudio más detenido acerca de este punto, pueden ir al estudio de Palabra, Verdad y Vida acerca de Dios es Espíritu. Pero vamos a recordar algunos puntos aquí. ¿Qué es lo que sucede? Jesucristo va atravesando la región de Samaria. Los samaritanos eran despreciados por los judíos. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la invasión asiria, los asirios se habían llevado a algunos judíos y habían dejado gente de su raza en ese lugar. Entonces se habían contaminado. Acuérdense que los judíos pensaban que eran salvos por ser descendientes de la carne de Abraham. Romanos nos enseña que Dios tiene un remanente espiritual, el verdadero Israel, la iglesia. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que sucede en este punto? Nosotros vemos que los samaritanos eran despreciados. Jesucristo tiene un encuentro con una mujer. Entonces imagínense, de por sí, un rabí, un maestro, que le hablara a una mujer no era algo común. A una mujer samaritana todavía menos común. Entonces, ¿qué le dice Jesucristo? Dame de beber. Y ella le pregunta, pero ¿cómo me hablas tú a mí? Y entonces Jesucristo le dice, si tú supieras quién es el que te habla, tú me pedirías a mí de beber. ¿Por qué? Porque está hablando del agua espiritual, la que proviene del Espíritu Santo. Se desarrolla el diálogo y entonces Jesucristo le muestra o le habla acerca de esa mujer. Le dice que no tiene marido y le dice 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido. Ella, al ver esa respuesta de Jesucristo, le dice, tú eres profeta. Y es en ese momento en donde vemos este pasaje. Versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, fíjense a qué aduce su práctica samaritana. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. ¿Qué había pasado? El Reino Unido, digamos, de Israel, es decir, de todas las tribus, solo tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón. Con el hijo de Salomón se divide en el reino del sur y el reino del norte. En Jerusalén estaba el templo. ¿Y qué hizo el otro reino? Dijo, ya no vamos a poder entrar a Jerusalén, entonces usaron Samaria, otra región en Samaria, para adorar a Dios. ¿Ok? ¿Qué pretexto usaron para decir no vamos a ir al templo de Jerusalén y vamos a adorar aquí? La tradición. ¿Qué tradición? La tradición de los padres. ¿Por qué? Porque Abraham e Isaac habían hecho altares en esta región y con base en esos altares dijeron, aquí debemos de adorar. ¿Queda claro? Jesús le dijo, versículo 21, Jesús le dijo,
mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le está diciendo? Después de que Cristo asciende y viene el Espíritu Santo, ¿cómo es la adoración? La adoración es en la iglesia. Y la iglesia no son los templos, no son los templos hechos con manos de hombre. Somos nosotros los verdaderos hijos de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Versículos 23 y 24 nuevamente refiere a esta adoración que se hace movida por el Espíritu Santo, con templos hechos por el Espíritu Santo, es decir, la regeneración. ¿Ok? Pero fíjense en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué es lo que estaban o cómo estaban adorando los samaritanos? Estaban adorando con base en las tradiciones. Cristo dice, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque ellos estaban adorando con base en lo que Dios había revelado. Ella estaba cuestionando, había un debate muy grande si la adoración debía ser en Jerusalén o en Siquem, en el lugar que les decía de Samaria. Judíos adoraban en Jerusalén, los samaritanos adoraban en Abraham. Fíjense, nada más para darles un poquito de contexto. Génesis 2:7, no aparten su Biblia de Juan 4. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es decir, se le aparece Jehová a Abraham, y Abraham en respuesta hace un altar. Fíjense, Jacob, Génesis 34, versículos 18 a 20. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de la ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos y ¿saben qué? Siquem. Aquí está. Capítulo 35 no. Ok. 35, versículo 4. Así dijeron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob les escondió debajo de una encima que estaba junto a Siquem. Y aquí en Betel es donde termina siendo también un altar, es donde se le aparece la escalera que en su momento también vimos en otro atributo. ¿Qué es lo que estaban aduciendo los samaritanos? Los samaritanos decían, hey, aquí nuestros padres, los patriarcas del pueblo, habían edificado altares. Y en esos altares, o esa tradición que había quedado y se había transmitido, era lo que usaban de pretexto para adorar en Samaria. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedía? Lo que realmente sucedía es que Jesucristo les dice, hey, ustedes están adorando algo que no saben y nosotros adoramos lo que sí sabemos. ¿Por qué? Segunda de Reyes 21. Versículo 7. Estamos ya adentrados en el reinado de Israel, de Judá, del reino. Y fíjense, y puso una imagen de acera que él había hecho,
en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de